Buenos días, bienvenidos a la clase de actualización de manejo clínico de dengue y oropuche. Esto está dirigido a todo el personal de salud que atiende pacientes. Estamos dictando esta clase desde la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Salta. Mi nombre es María Paula Herrera y soy médica especialista en infectología. Trabajo aquí en la Dirección de Epidemiología. Bueno, primero un poquito hablar de dengue, ¿no? De ponernos en contexto, si bien son enfermedades que en nuestra provincia ya hemos tenido hace varios años, tenemos brotes en reiteradas oportunidades, tenemos que saber que es una enfermedad muy dinámica, que en constante cambio y sistémica, ¿no? Afecta a todos los órganos. Más allá de eso, se tiene un espectro de presentación desde asintomático, que son la mayoría de los casos. Tenemos casi un 70% de personas que pueden tener la infección y ser totalmente asintomáticos, o que sean sintomáticos yendo desde lo oligosintomático con muy poquitos síntomas hasta manifestaciones muy graves. Más aún ahora con la presencia de la vacuna, este espectro de pacientes con pocos síntomas o con síntomas muy leves o atípicos ha aumentado debido a la vacuna y han disminuido los casos graves, gracias a Dios. Bueno, en cuanto a la clasificación, sabemos que hubo un estudio en el 2020, en el 2009, perdón, que es el estudio DENCO, en el cual se revisó la clasificación que veníamos utilizando de dengue previamente, sacó de circulación el término, por ejemplo, dengue hemorrágico. ¿Por qué? Porque se vio que no todos los pacientes con dengue grave desarrollaban un dengue hemorrágico. Podían hacer un dengue grave con un cuadro de shock y sin hemorragia. Entonces, para no confundir al personal de salud que pueda asistir a un paciente con dengue, se retiró el término dengue hemorrágico y ahora se lo clasifica en dengue sin signos de alarma, que es el paciente sospechoso con los que puede vivir o haber viajado a zonas endémicas de dengue, más dos criterios que puedan tener náuseas, vómitos, exantemas, cefalea, mialgias, petequias, leucopenia, cualquier signo de alarma o cualquier signo grave. Pues la segunda clasificación sería dengue con signos de alarma, que es la presencia de uno de los siguientes signos. Recordar que para clasificarlo como dengue con signos de alarma, con un solo signo ya es suficiente. Que los signos de alarma más frecuentes son dolor abdominal intenso y sostenido, vómitos persistentes, acumulación clínica de líquidos, sangrado de mucosas, letargo, irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia. Y en el laboratorio se puede ver un aumento progresivo del hematocrito. La caída de plaquetas en realidad no es un signo de alarma. Se puede ver en la evolución de la enfermedad y habla de actividad en la enfermedad, pero no es un signo de alarma. En cuanto a dengue grave, son las manifestaciones que hablan de una extravasación plasmática muy severa, que pasa plasma del líquido del intravascular al extravascular, y eso se traduce en un shock del paciente, una hemorragia severa también puede llegar a tener, o un daño severo de órganos, como por ejemplo una hepatitis, una alteración en el sistema nervioso central, como una encefalitis, que hemos tenido casos en nuestra provincia, y también miocarditis. Entonces, la clasificación es la que decíamos recién: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿Cuáles son las fases del dengue? O sea, nosotros cuando nos paramos frente a un paciente de dengue con dengue tenemos que ir haciendo algún tipo de clasificaciones, ¿no? Primero, si es un dengue, si tiene signos de alarma y si tiene signos de gravedad, es lo primero que tenemos que saber. Después de eso, tenemos que ver en qué fase de la enfermedad está. Sabemos que la enfermedad tiene tres fases: tiene una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. En la fase febril, que son los primeros días de la enfermedad, generalmente el paciente lo que presenta es fiebre alta y repentina, enrojecimiento facial, eritema, dolor, mialgias, dolor de cabeza, dolores retrooculares, trastornos gastrointestinales, y puede llegar a tener la prueba de torniquete positiva, que en general ya no se usa. Generalmente lo que ocurre con los pacientes con dengue son de inicio súbito. O sea, el paciente se acuerda exactamente en el momento que empezó con los síntomas, porque empieza bruscamente con una fiebre de más de 38 grados, con ese dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, que esa fiebre es continua, sin el uso de antipiréticos. El paciente recuerda el día y la hora de inicio, no se encuentra un foco infeccioso que acompaña a esta fiebre, y el paciente generalmente no luce séptico. No se hace taquicardia y generalmente dura menos de 7 días la fase febril. Acá tenemos en el cuadrito en las tres fases, ¿no? La primera fase que ahí dice de 1 a 3 a 4 días es la fase febril, de 4 a 6, 7 sería la fase crítica, y a partir del séptimo día la fase recuperación. Entonces la crítica del día 3 al séptimo es cuando el paciente puede desarrollar una enfermedad grave, puede entrar realmente
en una situación muy crítica porque aumenta bruscamente la permeabilidad capilar y aparecen acá los primeros días cuando desaparece la fiebre de la fase febril del día 3 o el día 4. Son los días que más tenemos que estar encima de los pacientes porque sabemos que los signos de alarma aparecen en esas primeras 24 horas del paciente que está sin fiebre. Y eso no, ¿qué son los signos de alarma? Son los signos que en el estudio de ENCO aparecieron 24 horas antes de presentar un dengue grave. Entonces, si aparece alguno de esos signos de alarma que nombramos, quiere decir que estamos entrando a la fase crítica y con signos de gravedad, o sea que probablemente desarrolle un dengue grave. Y después pasamos a la fase de recuperación, en donde hay reabsorción de líquidos y generalmente el cuento de plaquetas se normaliza y el hematocrito también. Lo que puede aparecer en esta fase es esto que se llamaba islas blancas en un mar rojo, que es un rash muy característico, que yo siempre digo cuando damos esta charlita, es que en el momento en el que aparece esta fase de recuperación y que aparece este tipo de rash, porque hay un rash que es del inicio del dengue, que es más como petequeado, es más fondo blanco y puntitos rojos, en este es al revés de todo fondo rojo con unos puntitos blancos. Cuando aparece este rash, ya estamos hablando de la recuperación, de que entramos en la fase de recuperación. Yo siempre digo, en este momento respiramos, porque sabemos que el paciente salió de la fase crítica y que ya es muy poco probable que desarrolle un dengue grave. Este es un cuadro de OPS, de una guía de 2016, que me parecía que estaba práctico para comparar las tres fases que veníamos hablando, ¿no? O sea, tener en cuenta que la primera fase en la febril es donde hay una epidemia, realmente donde el paciente tiene que aislarse de la picadura de los mosquitos porque puede contagiar a otro mosquito y generar mayor circulación de la enfermedad. En la segunda fase, en la fase crítica, ya desaparece la epidemia y empiezan a aparecer los anticuerpos. Y en la fase de recuperación también solo los anticuerpos. Y estas son un poco las complicaciones que pueden haber. En la fase febril, lo más importante es la hidratación, que ya la vamos a ver cuando hablemos de tratamiento. Y en la fase crítica también es importante la hidratación, pero ya hay un manejo de a veces en los pacientes graves de un shock por dengue, que ahí tenemos que manejarlo de una manera mucho más estricta. Este es el estudio de ENCO que les comentaba hace ratito, que es un estudio que se realizó en el año 2009, en el que identificaron los signos de alarma. O sea, vieron que los signos de alarma que eran los signos o síntomas que aparecían, como les decía hace rato, 24 horas de la aparición de un dengue grave. Ahí lo que se vio es que el dolor abdominal fue el signo de alarma mucho más frecuente y que se relacionó con una estadísticamente significativa, con una P significativa al desarrollo de dengue grave, el dolor abdominal intenso y persistente, continuo, la letargia o la somnolencia en el paciente y la mucosa, el sangrado de mucosa se vio en algunos pacientes, pero no fue estadísticamente significativo. Entonces, como resumen, ¿qué son los signos de alarma? Son las manifestaciones clínicas que con mayor significancia estadística estuvieron presentes 24 horas antes de que la gravedad por dengue se estableciera según el estudio de ECO. En orden de significancia estadística está el dolor abdominal intenso y sostenido, el sangrado de mucosas y el letargo con somnolencia o irritabilidad. En realidad los dos que más se asociaron estadísticamente son el dolor abdominal intenso y el letargo. El sangrado de mucosas con una menor significancia estadística. Dos palabritas en cuanto al diagnóstico diferencial. Nosotros vivimos en una provincia donde tenemos muchas enfermedades que pueden producir un síndrome febril agudo inespecífico y cada vez aparecen más. Saber que tenemos que diferenciarlo con pensar cuando un paciente viene con fiebre de menos de 7 días de evolución en muchas de estas y aún más, ¿no? O sea, ahí en este caso todavía no está COVID, no está Oropuche, de lo que vamos a hablar hoy día, pero tenemos que ir diferenciándolas para poder ir descartando algunas enfermedades que requieran algún otro tratamiento temprano. En cuanto a dengue, chikungunya y zika, que son las arbovirosis que han circulado en nuestra provincia en los últimos años, con mucha más frecuencia dengue, menos frecuencia de chikungunya y zika, desde el 2016 no hemos tenido nuevos casos. Hay, ¿qué es lo que nos tiene que diferenciar o qué síntomas tienen que hacernos pensar en una de ellas? Por ejemplo, en el primer caso que dicen alta certeza, que son los hallazgos que discriminan, por ejemplo, el descenso de plaquetas, están más en dengue y en las otras generalmente no está, la hemoconcentración y el descenso de leucocitos, que no están tan así. En chikungunya el signo más importante es la artralgia y en Zika el prurito o la conjuntivitis, que está como moderada
y después los otros síntomas son más inespecíficos, ¿sí? Pero como para tener en cuenta, recordar que dengue es una enfermedad febril, aguda, que produce generalmente un descenso de plaquetas, que por la extravasación del líquido produce una hemoconcentración y que produce dolor retroocular, dolor generalizado, etcétera. Chikungunya, recordarlo como la enfermedad que produce dolores articulares, que de donde viene su nombre, que es caminar encorvado por los dolores articulares, y podría llegar a tener algunos otros signos como erupciones o conjuntivitis. En cambio, Zika, el signo más importante es el prurito, la conjuntivitis y puede llegar a tener algunas adenopatías. Como método diagnóstico para dengue sabemos que disponemos de métodos directos y de métodos indirectos. Los métodos directos son los que buscan el agente, ¿sí? O sea que vamos a buscar el aislamiento viral, la detección del genoma o la detección del antígeno. Generalmente lo que utilizamos como método directo es la detección del antígeno NS1 en suero. Eso es lo que generalmente se detecta en los primeros 5 días de la enfermedad desde la fecha de inicio de síntomas. Después del día 5, no tiene ningún sentido pedir antígeno NS1. Se puede llegar a encontrar por medio de PCR en orina también algo de aislamiento viral o detección de genoma en realidad por medio de la PCR. Se puede hacer PCR los primeros 5 días. Después el virus desaparece y aparecen los anticuerpos, que son los métodos indirectos, en donde vamos a encontrar la serología, que es la IgM, la IgG, y que la IgM aparece los primeros 7 días, en algunos casos puede llegar a durar 3 meses, y después desaparece y la IgG persiste. Bueno, estos son algunos algoritmos que si bien hay unos algoritmos de OPS, también el año pasado se hicieron unos algoritmos del Ministerio de Salud Pública de la Nación, que al finalizar la charla les voy a pasar un QR para poder acceder a ellos. El algoritmo, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo nos paramos frente a un paciente con dengue? Yo digo que estos algoritmos los deberíamos tener pegados en los consultorios, en las salas de guardia, para tener como una ayuda a memoria para la atención de los pacientes con dengue. Llega un paciente, cumple con el criterio de definición de caso sospechoso de dengue. Si no cumple y tengo dudas, pienso en todos los otros diagnósticos diferenciales. Ahora, si cumple los criterios con los signos clínicos, tengo que pensar, lo primero, en qué fase de la enfermedad está. Si está en la fase febril, en los primeros días, en la fase crítica, en el medio o está en la fase de recuperación. ¿Tiene signos de alarma? O sea, es sumamente importante buscar el dolor abdominal, la somnolencia, ese aletargamiento que puede llegar a tener el paciente. Pero lo más importante es el dolor abdominal y el sangrado de alguna mucosa. ¿Cuál es el estado hemodinámico y de hidratación que tiene ese paciente? Controlar los signos vitales, controlar la presión diferencial. Ustedes saben que la presión diferencial, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, nos puede estar hablando de una apoplejía, de que estamos entrando en una fase de shock. Entonces es súper importante ver que no esté muy disminuida, que no esté por debajo de 30. En cuanto a los otros signos clínicos que nos hagan pensar en un estado falla hemodinámica o un estado de deshidratación. ¿Tiene enfermedad o condiciones asociadas? ¿Requiere hospitalización? De acuerdo a todas esas preguntas que yo me voy a ir haciendo cuando lo revise al paciente, voy a clasificar al paciente en 4 grupos. Un grupo que es el dengue sin signos de alarma, que se subdivide en 2 grupos, que es el grupo A, que es el paciente que no tiene signos de alarma y que no tiene comorbilidades. El grupo B es el paciente que no tiene signos de alarma, pero que tiene alguna comorbilidad o alguna condición social o una vulnerabilidad social. El tercer grupo es los pacientes que tienen signos de alarma, sin importar su condición, lo pongo igual en el grupo B2. Y en el grupo C son los pacientes con dengue grave que necesitan un tratamiento de urgencia, que tienen algún signo de gravedad. Tengo un poquito los diferentes grupos de intervención, que es lo que tengo que ir haciendo. Sabemos que al grupo A en general lo puedo tratar en domicilio. Al grupo B lo ideal sería generar unidades de dengue en donde yo los pueda hidratar en forma ambulatoria por ahí un par de horas, controlarlo 24 horas, 48 horas de acuerdo a la comorbilidad que tuvieran y puedo ver si después se puede seguir con los controles ambulatorios. Y el grupo B2 es el paciente que se tiene que internar porque es el que tiene signos de alarma y el que nos está diciendo que en las próximas 24 horas probablemente desarrolle un dengue grave, con el cual es el que tengo que estar encima de ese paciente. Y el grupo C es el paciente con dengue grave que ya tiene signos de manifestaciones de dengue grave, como
shock o dificultad respiratoria. Recordar que en estos casos muchas veces decimos, no, bueno, tiene signos respiratorios, dificultad respiratoria, disnea y creemos que no es dengue. En realidad sí puede ser dengue, pero es un signo de alarma, un signo de gravedad. Ni siquiera de alarma, es un signo de dengue grave, porque asumimos que hubo una extravasación plasmática y que genera insuficiencia respiratoria. Puede haber un sangrado grave o compromiso grave de órganos. Estos pacientes se deben atender en una terapia intensiva. Entonces, un poco vamos a hablar ahora de los grupos A y B1. Recordar que el grupo A y B1 son pacientes que no tienen signos de alarma y que no tienen comorbilidades en el grupo A y en el B1 que tienen comorbilidades. Entonces, descartamos los signos de alarma. Si no tienen comorbilidades, lo podemos tratar en el hogar. Lo que le tenemos que recomendar es el reposo absoluto, la hidratación. Muchas veces se escucha decir que el dengue no tiene tratamiento. En realidad el tratamiento del dengue es la hidratación, es el agua. Lo que no tiene es un tratamiento antiviral, pero sí tiene un tratamiento sintomático que es hidratar al paciente. Es lo más importante. Educar sobre los signos de alarma. Lo que nosotros recomendamos es que tanto los signos de alarma como las indicaciones para la casa se tengan que llevar de una manera muy estricta y que esté escrita, o sea, para que nosotros le podamos entregar a los pacientes esas recomendaciones escritas para que no se olvide. En cuanto a la medicación para bajar la fiebre, primero tenemos que sacarle el miedo a los pacientes de la fiebre. La fiebre no es un signo de gravedad, es parte de la enfermedad. Todo paciente con dengue tiene fiebre, no le tenemos que tener miedo a la fiebre. El riesgo de la fiebre es la deshidratación. Si yo le explico que se tiene que hidratar bien y le enseño medios físicos para bajar la fiebre, es lo ideal. Tenemos que tratar de dar menos antipiréticos como paracetamol y ibuprofeno porque tienen sus efectos adversos y en otros brotes de dengue hemos visto incluso hepatitis tóxicas por el sobreuso del paracetamol, que si bien la dosis máxima es 4 gramos, a esas dosis se han visto ya inflamación en enzimas hepáticas, aumento de enzimas hepáticas que hablan de una hepatotoxicidad medicamentosa. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. De todas maneras se puede utilizar paracetamol y se puede utilizar dipirona. No se recomienda utilizar ni ibuprofeno ni ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, ¿sí? Se monitorea cada 24 48 horas de acuerdo al centro de salud o a la institución. Cada centro podrá pedirle o al paciente que se acerque al centro de salud o si disponemos de un servicio de control telefónico, podemos llamar al paciente diariamente para detectar los signos de alarma o hacerle visitas domiciliarias a los pacientes. ¿El control hasta cuándo tiene que ser? Hasta 48 horas después de que ha cedido la fiebre. Una vez que la fiebre ha cedido, ya podemos esperar 48 horas para ver que no aparezca ningún signo de alarma ni ningún signo de gravedad y ahí podemos darle el alta al paciente. Ahora, si el paciente tiene alguna comorbilidad o condición o riesgo social, ahí tenemos que evaluar si necesitamos internarlo, si necesitamos, por ahí el paciente vive solo, no tiene quien lo asista, no va a poder llamar, no va a poder concurrir al centro de salud. Lo que hacemos es internarlos en una unidad de dengue en donde le podemos hidratar y brindarle todas las necesidades hasta que pueda salir de la etapa crítica. Lo que hay que hacer es vigilar aparición de signos de alarma, valoración del binomio madre-hijo en las mujeres gestantes, estabilizar y manejar las comorbilidades, ver la curva febril, estimular la ingestión de líquidos por vía oral y si el paciente no bebe o bebe poco o está deshidratado, empezar con líquidos endovenosos a un ritmo de 2 a 4 mililitros kilo hora para los adultos. Evaluar el balance de líquidos, recordar tanto en la casa como en las unidades de dengue, el control de la diuresis es fundamental. Explicarle a los pacientes que tienen que ir al baño, hacer pis por lo menos cada 3 o 4 horas, que eso lo debieran controlar y anotar porque nos ayuda a saber si el paciente no está haciendo una restricción de sus líquidos porque está generando una extravasación plasmática. Entonces es súper importante o se está deshidratando. Entonces es muy importante la hidratación y el control de la diuresis y el balance hídrico. En cuanto a los pacientes con signos de alarma, estos pacientes sí se tienen que internar. Todo paciente con signos de alarma se tiene que internar, ya sea en una unidad de dengue o si puede ser en una institución que tenga terapia intensiva cerca para poder evitar que esto llegue a una unidad, a un dengue grave, pero en el caso que llegara, que pudiésemos tener la accesibilidad a la terapia intensiva. Entonces, si es un adulto mayor, tiene un algoritmo diferente porque no hay que sobrecargar al paciente. O sea, si tiene alguna comorbilidad adulto mayor, vamos a ver un algoritmo enseguida. Si no es ni mayor de 65 ni tiene ninguna comorbilidad, lo que tenemos que hacer es empezar a hidratar a ese paciente, es lo más importante. Se lo puede utilizar con solución fisiológica de 10 mililitros kilo en una hora. Eso se hace durante una hora, se evalúa la hora.
Si hay mejoría clínica, si desaparecieron los signos de alarma, si los signos vitales están mejor, están más estables, lo que puedo hacer es bajar ahí la intensidad de la hidratación a 5 a 7 mililitros kilo por hora. A la hora lo vuelvo a controlar, si sigue mejorando lo puedo bajar a 2 a 4, ya ahí puedo ver si tiene tolerancia oral y puedo empezar a darle vía oral también hidratación para ir pensando en sacarle la endovenosa. Ahora, si yo le hago una carga de 10 mililitros a pasar en una hora, 10 mililitros por kilo por hora, se la paso en una hora, a la hora controlo y no hubo mejoría clínica, no desaparecieron los signos de alarma, no hubo estabilización de los signos vitales, le vuelvo a hacer otra carga de 10 mililitros kilo hora y lo vuelvo a controlar en una hora. Ya iríamos 2 cargas. Si no mejora, no hay desaparición de los signos de alarma, no hay ningún otro indicio del que el paciente esté estabilizándose, le hago la tercera carga. Si a la tercera carga no responde el paciente, directamente pasa al grupo C, que es un dengue grave, y lo empezamos a tratar como dengue grave. ¿Sí? ¿Qué es lo que me llama a mí o qué es lo que me hace pensar en la mejoría clínica? La desaparición progresiva de los signos de alarma, la remisión progresiva de la sintomatología en general, que los signos vitales estén estables, que el hematocrito disminuya a un valor basal, que tenga buena tolerancia oral y que el paciente recupere su estado general. Ahora, si el paciente tiene alguna comorbilidad, está con signos de alarma, la hidratación tiene que ser más cuidadosa, ¿sí? Ahí lo que vamos a hacer es pasarle primero le podemos hacer un bolo de 5 mililitros kilo en una hora, si no mejora, o sea, lo vamos a disminuir de 10 a 5, ¿sí? Si no mejora, eh, disminuir, digo, con respecto al paciente con signos de alarma que no tengan comorbilidades. En estos casos le vamos a dar la mitad, a la hora le vamos a volver a dar los 5 mililitros kilo hora, y si no mejora, a la tercera hora le vamos a volver a dar y en el caso que no mejore, también como en el caso anterior, ya se lo considera un dengue grave y se lo clasifica en el grado C, que debería tener una derivación a la terapia intensiva. En el caso que mejore, voy a ir bajando a 4 mililitros, a 3, a 2 y empezar a probar la tolerancia oral. Es sumamente importante protocolizar la atención de los pacientes con dengue. Que esto parezca una tontera, pero es súper importante que estos algoritmos los tengamos en las guardias y que recordemos, si tiene signos de alarma, tengo que poner 10 mililitros. Si tiene un signo de alarma no comorbilidad, tengo que poner 5. O sea, que la idea cuál es, que en todas las instituciones de la provincia los pacientes se atiendan por igual y no dependa del criterio clínico, sino directamente de un protocolo de atención para que todos tengamos la misma oportunidad. Y ahora el paciente con dengue grave es un paciente que ya sí requiere el tratamiento por un intensivista, por un especialista en terapia intensiva. Generalmente es un paciente que está con shock. Hay que ver si tiene comorbilidades, si es un adulto mayor o está embarazada, que en esos casos hay un protocolo específico. Y en el caso que no, acá en vez de darle 10 mililitros, le vamos a dar 20 mililitros, que le podemos dar de Ringer lactato o de solución fisiológica al 0,9. Le hacemos un bolo que se lo pasamos en 15 o 30 minutos y ya no esperamos una hora. Y al toque, si no mejora los síntomas, le hacemos otro bolo de 20 mililitros kilo hora, pasárselo en 15 a 20, 30 minutos y controlamos en esa media hora si no hay eh, mejoría. Así podemos ir haciéndolo durante 3 oportunidades. En el caso que no mejora, ya se requiere seguramente el uso de drogas vasoactivas. Ahora, si el paciente mejora con el primer bolo de 20 mililitros, si hay mejoría clínica, después bajamos a 10 mililitros, se lo pasamos en 1 o 2 horas, bajamos a 5, que lo podemos bajar en 4 a 6 horas, y lo vamos a controlar 48 horas hasta que veamos que ese paciente se estabilice. En general, ¿cuáles son los criterios de hospitalización por dengue? Dijimos que los signos de alarma, los signos de dengue grave, que no tolere la vía oral, que tenga dificultad respiratoria es un signo de dengue grave, que haya un acortamiento de la presión de pulso, que es la presión diferencial que hablábamos recién entre la sistólica y la diastólica, que haya una prolongación del llenado capilar mayor de 2 segundos, hipotensión arterial, insuficiencia renal aguda, embarazo y coagulopatía. Y los criterios de alta son la ausencia de fiebre por 48 horas, que no esté recibiendo antipiréticos, eso es súper importante, porque recordar que si le damos antipiréticos reglado al paciente, no vamos a saber cuándo deja de hacer fiebre y cuándo entra en esa fase crítica en la cual puede desarrollar un dengue grave. Entonces, para poder darle el alta, tenemos que dejarlo libre de antipiréticos y ver que hayan pasado 48 horas sin antipiréticos y sin fiebre, para saber que ya salió de la fase crítica. La mejoría del estado clínico, bienestar general, buen apetito, estado hemodinámico normal, diuresis normal o aumentada, sin dificultad respiratoria y sin evidencia de sangrado. Y los criterios laboratorios, que tenga una tendencia ascendente del recuento de plaquetas, hematocrito estable y sin líquidos endovenosos.
Estas son las guías que sacó el Ministerio de Salud de la Nación en 2024 y en 2025, que son unos algoritmos que son los que les mostré hace ratito, pero están hechos, adaptados a Argentina, que ustedes los pueden bajar, imprimir y poner en los diferentes hospitales. Bueno, esto es un poco, terminamos con dengue. Solamente les voy a decir dos palabritas de oropuche, porque me parece que tenemos que empezar a conocer a este nuevo virus que apareció, que es un arbovirus que también es transmitido por mosquitos, que se han visto en las Américas, sobre todo en América del Sur y en América Central. En los últimos años se han visto casos. En Argentina solamente hemos tenido casos importados, no hemos tenido documentado por ahora casos de transmisión autóctona. El oropuche es un virus ARN que pertenece al serogrupo Simbu y es un Orthobungiaviridae o Orthobungiavirus de la familia Peribungiaviridae. En 2004 se documentaron brotes en zonas endémicas con 2 casos mortales con infección confirmada y se han reportado casos de transmisión de madre a hijo con complicaciones bastante severas en los fetos, ¿sí? Y el año pasado, a principios de este año, digo, desde enero hasta julio de este año, se han notificado, este reporte es del 13 de agosto de 2025, se han reportado 12.786 casos notificados en las Américas, principalmente en Brasil, en diferentes áreas de Brasil, 11.000 casos, casi 12.000, con brotes en otros 10 países de América, como Panamá, Cuba, Perú y Colombia. Todos estos casos, todos estos países ya tienen transmisión autóctona de oropuche. ¿Cuáles son los síntomas de oropuche? Fiebre es muy parecida, una mezcla entre dengue, zika y chikungunya. Produce fiebre alta como dengue, con dolor de cabeza, pero produce muchos dolores articulares y produce manchas rojas en la piel. Puede producir algo de sangrado de las encías y vómitos. ¿Cuál es la característica que hay? ¿Qué mosquito transmite el oropucho? El oropuche, el jejen, ese que es un puntito negro chiquitito, muy frecuente en las zonas descampadas, cercanas a los ríos, que produce esa picadura muy pequeñita que es muy pruriginosa. Bueno, los jejenes son las especies que más transmiten el oropuche. ¿Cómo lo puedo prevenir? Con mosquiteros de malla fina, ropa de manga larga, pantalones largos, repelentes de insectos. No existe un tratamiento antiviral específico, pero sí se tratan los síntomas como en la mayoría de estas enfermedades, con una muy buena hidratación. Puede tener complicaciones graves, como le decía recién, de transmisión de madre a hijo, y puede producir microcefalia, puede producir abortos espontáneos y algunas otras complicaciones como muerte fetal. Y también en los pacientes que pueden contagiarse de esta enfermedad que no estuvieron embarazadas, pueden producir meningitis y encefalitis como complicación, aunque es muy raro, pero existen casos de gravedad, muy poquititos, pero existen. Bueno, esto es un paseo un poco introductorio de lo que era el oropuche. Todavía en nuestra provincia no hemos tenido, en nuestro país tampoco, pero sabemos que en Brasil hay casos, en Bolivia se han detectado casos, pero hasta donde yo sé no hay casos de transmisión autóctona. Pero bueno, tenemos que estar atentos, sobre todo porque viene la temporada por ahí de algunos viajes, ya sea de turismo receptivo, que recibimos gente de otros países o gente de Argentina que va hacia otros países y al volver puede tener estos síntomas, así que tenemos que pensarlo. En el Hospital de Milagros se hace el diagnóstico de oropuche, tenemos que pensarlo y solicitarlo. Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta clase y estoy a disposición para las preguntas, para los comentarios que requieran. Trabajo en el Ministerio de Salud Pública, en la Dirección de Epidemiología, así que bueno, a disposición para lo que necesiten. Hasta luego.